La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matice. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy, martes, con el segundo programa de esta semana. Y bueno, salió publicada ayer para el grupo Repretel una encuesta de la casa Sid Gallup que realmente plantea muchos temas interesantes. Eh, Vamos a ver, para mí al menos hay 6 puntos que son muy noticiosos de la encuesta y yo invité al politólogo Constantino Urcullo a que me acompañe en Matices justo para hablar de este tema. Don Constantino, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Muy bien, y usted, muchas gracias por la invitación, don Randall. Muchas gracias, don Constantino, por estar con nosotros. En términos generales, la encuesta arranca con una cosa que dice el rumbo del país. ¿Está bien? Sí, Que no necesariamente habla sobre el apoyo al presidente, sino cómo nos sentimos, cómo percibimos que avanza Costa Rica. Y el resultado me asombró muchísimo, porque la mitad justamente de los costarricenses cree que el país va por buen camino. Y cuando nosotros comparamos estos 8 meses de gobierno con los 8 meses del último gobierno, que fue el de Carlos Alvarado, a esta altura, 3 de cada 4 costarricenses pensábamos que el país iba por el rumbo equivocado. ¿Okay? Entonces, más allá de la figura del presidente, me parece que hay una percepción positiva de hacia dónde va el país después de un par de años bastante difíciles, don Constantino. sí, claro, pero déjeme decirle eso, debe decirle esto, las percepciones derivan los acontecimientos que ocurren en el país en, en, en el futuro, en el pasado inmediato, perdón. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2022? En el 2022 la economía se reactivó, el desempleo disminuyó, pues no llegamos a los niveles de prepandemia, pero casi estuvimos por ahí. La situación económica mejoró, la gente respiró. Después de estar confinados, muchos de nosotros, otros que perdieron el trabajo, pues resulta que la economía se redinamiza, el turismo vuelve a arrancar, en Guanacaste hay un boom inmobiliario, las zonas francas arrancan de nuevo, pues la gente percibe que hubo una mejoría de la situación económica y eso le genera una cierta esperanza. Esto es diferente al caso del gobierno de Carlos Alvarado en su primer gobierno, en su primer año, perdón. Recuérdese usted, Randall, cómo en esa ocasión el gobierno empieza con una huelga que dura 89 días, ¿verdad? Y es una huelga donde hay inclusive algunos hechos de violencia, el gobierno se enfrenta a los sindicatos y entonces lo lógico era que eso erosionara, erosionara de alguna manera su imagen, le erosionó significativamente y de ahí ya don Carlos Alvarado no se pudo levantar el resto de su gobierno. Hablemos de los contextos, porque a mí me parece muy valioso y muy justo también hablar de eso. Efectivamente, cuando usted pone sobre el tapete, ¿okay? Que venimos, vamos a ver, por ejemplo, el año pasado hubo un crecimiento económico muy fuerte, ¿okay? Que los economistas lo ven con mucha claridad, como una caída tan profunda en 2020 y en 2020, 2021, es evidente que va a haber un que va a haber, digamos, Un rebote. un rebote económico muy marcado. Eso nos da positivismo. Al mismo tiempo se genera empleos y además el presidente Chávez no tiene el desgaste de hablar de una reforma fiscal que ya pasó. Y me parece Exactamente. justo de entender ese contexto que incide en la percepción. Desde luego, yo lo veo así, la percepción, ¿qué conforma la percepción de una persona? Bueno, las experiencias de vida, las experiencias en su relación con su entorno, y eso es lo que ocurrió en este 2022. Los pleitos del presidente Chávez son pleitos de clase política y de asamblea legislativa. ¿Cuántas personas ven el plenario legislativo? ¿Cuántas personas siguen las discusiones en torno a los eurobonos? ¿Cuántas las entienden? La discusión de eurobonos, que era un tema
bastante técnico y bueno, ese ha sido la discusión política de este tiempo, pero a la gente lo que le importa es lo que afecta sus sentimientos, su estómago e inclusive en el caso de los escándalos de corrupción al final del gobierno de don Carlos Alvarado, lo que afecta lo que se llama el voto castigo. La gente vota no solo con la cabeza, como vota la mayor parte, la gente que está interesada en la política, sino vota con el corazón, con el estómago y con el hígado, para simplificarlo de esa manera. Y yo creo que eso fue lo que le pasó al pobre presidente Alvarado, ¿verdad? Es decir, se enfrascó en una pelea muy dura, esa pelea la ganó, pero a un costo muy alto y no se pudo recuperar de esos golpes iniciales. Don Rodrigo Chávez no ha tenido ese conflicto enfrente. Las medidas de don Rodrigo, y esto es interesante, y lo vamos a ver incluso más adelante, lo enfrentan con grupos de poder, pero no con la población. Los conflictos de Alvarado lo enfrentaban con la población. Había Más o grupos de menos. poder como los sindicatos, ¿verdad? ¿Sí? Pero se extendió, se amplió el tema, la gente salió a las calles, este, y hubo conflicto con la policía. Eh, Veamos, por ejemplo, las cifras de protesta social y de manifestación en las calles durante este año. La única manifestación que se da es la manifestación de las universidades públicas que van a casa presidencial, 40, 60,000 personas, pero todo transcurre pacíficamente. No ocurrió así con el gobierno de Carlos Alvarado en su primer año, una reforma fiscal que afectaba a muchos grupos de poder y las luchas o conflictos de don Rodrigo han ocurrido con la Corte, con la Contraloría, con los diputados, pero no ha habido una movilización popular, llamémoslo así, en contra de sus medidas, porque las medidas han sido escasas, hay que ponerlo así. La gran batalla, la única batalla, ha sido prácticamente, ha sido la de los eurobonos y esa se resolvió en negociación y en Asamblea Legislativa y un tema, como le digo, Randall, que es un tema técnico que usted se lo pregunta al muchacho desempleado en Virricito de Cartago y ahora que está de moda señalar lugares, ya que el presidente habla de la señora de Purral, yo hablo del joven de Virricito de Cartago sin empleo. No le interesa a ese joven, a David, el, el eurobono, y no conoce qué son los eurobonos. A ese joven lo que le interesa es encontrar empleo, tener algo de seguridad cuando va a su trabajo, que no le roben el celular. Este, ahora desempleado probablemente no tendrá ni plata para pagar el servicio del celular. Entonces, esa es la diferencia fundamental con ese primer año de Carlos Alvarado y este primer año de don Rodrigo Chávez Robles. Hablemos sobre las preocupaciones de los costarricenses, porque evidentemente el tema económico, lo que tiene que ver con la panza, cuando usted dijo que uno vota también con el estómago, con la panza llena o vacía, este, siempre está entre las principales preocupaciones. De hecho, la principal preocupación en este momento de los costarricenses es el alto costo de la vida. La segunda es el desempleo, que tiene una relación directa con esto, pero el tercero es seguridad. Y me parece que estamos, don Constantino, y la gente ya lo está notando, ante un problema muy grave de seguridad en este momento, muy integral, pero que ya empieza a afectarnos. Sí, mire, este, creo que hay dos partes en esto. Ese ocupa el tercer lugar. Si usted ve, por ejemplo, en la encuesta del Sid Gallup en los estudios anteriores, en el 2021 la percepción de tendencia e incremento del crimen fue de 59%. Estuvo muy bajo en el 2020, 44%,
y subió en el 2022 al 65 y en enero del 23 se mantiene en el 65% de la gente que piensa que ha incrementado el crimen. Ahí habría que hacer, y decir Gallup, y en estos momentos no tengo el estudio enfrente, lo tengo enfrente, pero tendría que buscar en las páginas. Este, la gran pregunta ahí es cómo lo perciben en su barrio, porque la percepción está moldeada por los acontecimientos del barrio, pero también está moldeada por el destaque que hacen los medios de comunicación de ciertos hechos delictivos que, bueno, por ejemplo, el día de ayer, Randall, ¿qué ocurrió? Hubo 3 casos sonados de juicios donde se discutían femicidios. Entonces, y después el otro caso del muchacho que fue apuñaleado para la fiscalía en defensa propia Claro. del atacante y para el ministro de Seguridad fue un homicidio claro y en flagrancia. Entonces, yo creo que la cobertura de los medios incide de una manera significativa. Ahora, hay datos objetivos. Hay datos objetivos en esto, aparte del barrio y aparte de la cobertura mediática, y es la cifra de homicidios por 100.000 habitantes. El Sí, año pasado tuvimos una cifra de homicidios del 11 punto y algo. Este año, 12. Bueno, sí, el último 12,6. Es no, altísimo. sí, estoy pensando en Sí, sí, 2021. que estamos en el 13º mes del 2022. Sí, yo todavía me quedé ahí. El 22 terminó en 2.6 y el 21 estuvo en 11 punto y algo. Este, ha habido un incremento en esto. No es así un brinco. La organización brutal, pero la Organización Panamericana de la Salud considera que a partir de que se traspasa el umbral de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, estamos ante un fenómeno pandémico en cuanto a la seguridad se refiere. Nosotros hace 15 años estábamos en 6.5 homicidios por 100.000 habitantes. Obviamente hay un incremento en este tema centrado en ciertos cantones, ¿ah? Y en ciertas provincias. Por ejemplo, la tasa de San José no es la tasa de Limón. En Limón son 33 por 100.000. ¿Ah? Sí. Entonces, y en San José creo que es la media nacional, que es el 12, por ahí anda también. Entonces, yo lo que pienso es que si hay un problema objetivo, que estas estadísticas nos lo dicen, pero hay que interpretar el problema metiendo la percepción local junto con la percepción que se deriva de la cobertura mediática de los hechos criminales. Yo escuchándole con mucha atención y además me parece muy interesante lo que nos está planteando, lo puedo dividir en dos grandes, digamos, dos grandes motivaciones de este aumento en la preocupación de los costarricenses. ¿Okay? Uno es de percepción, donde están incluidos efectivamente la cobertura mediática, como primer tema, y segundo, la percepción de mi barrio, es decir, cómo me afecta a mí en lo personal. Si yo puedo salir, si no puedo salir, si vigilo que mi hijo o mi hija entre temprano para que no lo asalten, etcétera, digamos, eso tiene que ver con percepción. Y la otra parte que no solo tiene que ver con el número de homicidios, que efectivamente es altísimo, sino con una situación que estamos viendo y que en este tema, don Constantino, yo temo que sí sea una de las bombas que puede explotar el gobierno de la República, que es, por ejemplo, nunca como hoy habíamos tenido tantos privados de libertad con beneficios. ¿Okay? Yo entiendo, yo soy un amigo de la reinserción social, ¿okay? Y un defensor evidente de los derechos humanos, y así lo entiendo usted también. Pero también entiendo que el origen de dar beneficios, como las tobilleras electrónicas, por ejemplo, vienen derivadas de delitos no violentos. Lo que yo no entiendo, y ahí veo una enorme desconexión del Poder Judicial con la gente, es la enorme cantidad de personas vinculadas a crímenes violentos con esos beneficios. O sea, la semana pasada CR hoy publicaba que 80 homicidios habían sido cometidos por personas con beneficios. Nosotros en Noticias Repretel publicábamos
que 8 de cada 10 personas con beneficios estaban vinculados al tráfico de drogas y al narcotráfico. O sea, es decir, no es, aquí tal vez le caeré mal a alguna gente, pero no es una persona que estafa y usted le da la tobillera electrónica para que no nos llegue, para que no nos llegue a la cárcel, porque no va a salir a matar a nadie más. Es que hay una desconexión, o sea, está pasando algo gravísimo con datos y creo que eso podría estallar en cualquier momento y creo que el ministro, que es un hombre de muy pocas palabras, Jorge Torres, ha hecho bien en empezar a posicionarlo recientemente como una preocupación de la gente para que el Poder Judicial tome cartas, don Constantino. Yo creo que el Poder Judicial ha tomado cartas desde hace rato. Yo coincido con usted en una cosa, Randall. No se le debe otorgar este beneficio a delincuentes violentos. Y por delincuentes violentos me refiero a eh, asesinatos, violaciones, femicidios. Eso debía estar realmente los jueces tener mucho cuidado en eso. Lo que no resulta conveniente es generalizar a partir de ahí. Es decir, a mí me parece que eh, un delincuente no surge de que le hayan dado el beneficio de condicionalidad. El problema con la delincuencia es ir a las raíces de esa delincuencia. Y las raíces de esa delincuencia, como lo han admitido muchos, inclusive de los policías que quieren más mano dura, están en la desigualdad social, la pobreza, las transformaciones culturales de nuestra sociedad. Acuérdese hace unos años que vino toda una ola de escándalos porque asaltaban a los muchachos para robarle los tenis y mataron ahí en el Mall San Pedro a un chiquillo para robarle los tenis. Yo lo que creo es que esto hay que hacerlo con serenidad y además creo con respeto de la independencia del Poder Judicial. Y el que un juez tome una decisión no implica que un ministro se le tire al Poder Judicial de frente en su totalidad. Es decir, yo creo que eso es algo que hay que manejar con mucho cuidado y esto nos puede llevar, si entramos en una onda de histerismo, a tratar de legitimar medidas como las de Bukele, de ocupar barrios, hacer redadas de barrios, y eso es muy peligroso para la democracia. Y yo lo que creo es que obviamente los jueces tienen que conocer caso por caso y que hay debido proceso y hay presunción de inocencia. Uno no puede salir siendo funcionario público y dice, ah, es que sueltan a los delincuentes. ¿Quién dice quién es delincuente? El único que puede decir que es un delincuente es una sentencia emitida por un organismo del Poder Judicial. Nadie más puede decir eso. La policía aprehende, vigila, policía preventiva, la del Ministerio de Seguridad Pública, patrulla, vigila, y la policía represiva, que es el OIJ, aprehende, investiga y va al fondo y es un auxiliar del Ministerio Público. Pero la policía no se puede sustituir ni a la fiscalía ni a los jueces. Hay que esperar el debido proceso. Sí, de acuerdo. Y entiendo que esto puede ser un tema de otro programa más profundo. Claro. Pero por ejemplo, lo que está pasando en las costas, ¿verdad? Que tiene que ver eh, con la vinculación, vamos a ver, en poblaciones muy pequeñas hay una vinculación entre las bandas organizadas, ¿ok? Los miembros del Ministerio Público y de la Policía Judicial y los defensores. Voy a ponerle un ejemplo para darme a entender mejor. Me contaba un agente del OIJ, un alto cargo del OIJ, que les pasó en Punta Arenas, que por ejemplo, todos los, to- todo el defensor de todos los casos de narco, ¿okay? Era un hermano del fiscal de ese lugar, ¿entienden? Entonces, esas son las cosas en que yo entiendo lo que me dice, soy un defensor completo de la división de poderes, me da tremendo terror los golpes a la democracia desde adentro, pero también entiendo que tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos, este, Pero particularmente el ahí, Poder mire, Judicial en estas ahí cosas. si el agente del OIJ que le hizo ese comentario a usted tiene pruebas de que hay una vinculación entre decisiones
de el fiscal y el defensor debería denunciarlo. Es decir, ese es el tema, pero ese es un argumento muy pobre porque es un argumento de amalgama, que es colocar una cosa a la par de la otra. Nos deja pensando, sí, los dos están coludidos, habría que demostrar la colusión. Mira, ahí se me sale a mí el abogado que hace años no litigo, pero es el tema de la prueba. Eso no Si se uno quita, dice, eso no se quita. ¿qué? Lo de abogado no se quita nunca. No, 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 ahí lo llevo. Sí, junto con el politólogo, Así. pero es que uno tiene que dar prueba de su dicho, ¿verdad? Y en este caso, mire, hoy, por ejemplo, yo leí unas declaraciones de la presidenta de la Sala Tercera, doña Patricia Solano, una jurista extraordinaria, y dice que ella se va a dedicar, no va a ser, no se va a postular al cargo de vicepresidenta de la Corte otra vez, porque se va a dedicar a temas de la sala tercera, de la que ella es presidenta, y Ajá. agrega, y voy a dedicarme al tema de estudiar la corrupción interna en la Corte. Eso Ah, qué me parece interesante. genial, Qué eso dicha. me parece genial, pero hay que investigarla y hay que probarla. Y el problema es que uno no le puede dar, la policía es necesaria, es importante, su labor es encomiable, pero no puede andar diciendo la policía de que los jueces procedieron mal. Bueno, ahí prueben lo que procedieron mal, acusen al juez, llévenlo a la fiscalía, pero es que son afirmaciones demasiado, ¿cómo le digo, Randall? Sin fundamento y sin sustento. Son palabras, nada más, pruebas, pruebas. Si tiene prueba de que hay corrupción en la corte, si tiene prueba de que hay corrupción en una fiscalía, denúncielo. El otro tema de la encuesta está muy ligado a este y tiene que ver con la importancia de la democracia. Pero para mis amigos de Sid Gallup, ahí me queda un hueco a mí, porque lo que dice es, Costa Rica continúa siendo un país que goza de alta vocación democrática. Sus habitantes aprecian y prefieren este sistema a cualquier otra forma de gobierno. A mayor nivel educativo del informante y entre el grupo menor de 24 años es más probable encontrar defensores de la democracia. Y lo dividen así. 68% dice la democracia es preferible que cualquier otra forma de gobierno. El 12% dice en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser mejor un gobierno democrático. Y 12% dice a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático. ¿Por qué digo que tengo un hueco? ¿Okay? Porque aquí entiendo que la pregunta está formulada desde la democracia electoral, pero no desde la democracia general. Y creo, voy a admitir lo que estoy muy influenciado, Tino, porque don Constantino es mi amigo, con este libro. Yo no sé si usted lo ha leído alguna vez. ¿Lo ha leído alguna vez? Sí lo he leído, mire, porque Oiga, vea, vea que estamos en lo eh, mismo. estoy súper influenciado, pero es muy Aquí bueno, es muy está, bueno. aquí Bueno, está a mí me sobre mi parece muy bueno para escritorio. quien lo quiera. Sí. ¿Por Este, qué? Porque sí confiamos en la democracia, pero la pregunta es democracia electoral. Y un montón de veces vemos golpes en la democracia desde adentro, que es como se mata ahora. Sí, es la gente que se disfraza de demócrata para golpear a la democracia. Y yo también, mire, desde hace rato, qué bien, usted es la primera persona que plantea este tema, porque en todas las encuestas que yo veo que se hacen, se pregunta por la democracia, pero no se pregunta eh, no se indaga en los encuestados qué entienden por democracia. Si es, como usted dice, nada más la cuestión electoral o hay otros temas de la democracia, que es la división de poderes, la tolerancia, como lo dicen aquí Levinsky y su colega. Eh, eh, hay un cuadrito en ese libro, en la página 81, que yo estaba viendo antes de empezar la conversación con usted. Rechazo o débil aceptación de las reglas de la democracia. Se llama la tabla Donald Trump y los 4 indicadores clave de un comportamiento autoritario. Dice rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas, negación de la legitimidad de los adversarios políticos, tolerancia o fomento a la violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. O sea,
Vivir en democracia es entender que hay libertad de expresión, que eso genera libertad política y que a mí me critiquen porque yo estoy en el poder, pues lo tengo que aguantar. Esas son las reglas del juego. Yo me metí en eso y yo he sido político, don Randall, y ahí, si uno se expone, si uno critica, tiene que aceptar que le respondan y tiene que aceptar que lo critiquen. Sí, este libro, para quien lo quiera leer, plantea además que a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Que ya no vemos, bueno, vamos a ver si los hemos visto últimamente, pero en la generalidad no vemos un golpe militar de un momento a otro que nos avisen que un ejército ha tomado el poder en algún país y ha decretado un gobierno de facto. Lo que vemos es el bombardeo, el boicot, el golpe, el debilitamiento de las instituciones democráticas y de los principios democráticos desde la misma democracia, o sea, desde la democracia electoral alguien llega al poder y empieza a atacar la democracia. A mí no me consta, don Constantino, que esta pregunta de la encuesta sea sobre democracia electoral. Lo que pasa es que viendo las opciones que tenía la gente, me parece que se basa en democracia electoral. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, era la primera. La segunda, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser mejor un gobierno democrático. ¿Qué es un gobierno democrático? ¿Qué creo Claro. que es el Y que es un hueco que gobierno tenemos? autoritario. Exactamente. Mire, por ejemplo, en el Estado de la Nación, recién publicado, hacen una distinción muy importante. En el mundo no solo existen gobiernos autoritarios y gobiernos democráticos. Dice, existen gobiernos híbridos. ¿Ah? Ese es el planteamiento que hace el Estado de la Nación. O existen gobiernos democráticos con mandato frágil, creo que es la expresión que usan ahí. Eh, Sí. eh, y creo que esas preguntas habría que profundizar más este, en, en qué es lo que la gente entiende por democracia. Que yo pueda votar, es democrático limitar la libertad de prensa, es democrático limitar el debido proceso y poner reglas penales que disminuyan la capacidad de defensa de los imputados y que faciliten la persecución política. Hay muchas cosas en las cuales hurgar e investigar ahí y usualmente las encuestas se detienen en preguntar, sí, usted está de acuerdo con la democracia. En un país donde se ha hecho tanto énfasis en la democracia como Costa Rica, es muy poca gente, tal vez algunos de los loquitos estos en torno a ciertos movimientos que han desfilado en San José con cuatro o cinco personas, se atrevan a decir, sí, yo quiero un gobierno autoritario o quiero un dictador. ¿Ah? Hay gente que le dice a usted en las conversaciones, si aquí estas cosas se arreglan con un dictador. Y bueno, pasa lo que pasó con Chile, en Chile. Hubo un dictador y al final la gente estaba, pero hasta acá el dictador, no solo por los excesos de tipo político y de persecución, sino porque el dictador robaba y sin controles, ¿verdad? Claro, claro. De hecho, ya encontré, andaba buscando un párrafo, ya lo encontré. Eh, Página, Está al inicio de la 16. Dice, la paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. eso está pasando en Hungría, ha pasado en Polonia, ha pasado en América Latina. Este, eh, lo remito al Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, un estado de excepción ilimitado y utilizando las reglas de la democracia en su extremo. Porque ¿qué resulta? Que el señor gana las elecciones y las gana bien, goza de alta popularidad y además gana la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa cambia todos los tribunales. El primer objetivo del autócrata es capturar los poderes judiciales y destrozar los poderes judiciales. Y esos nuevos tribunales le dan adhesión, acuerpan una decisión
de meter 56.000 personas a la cárcel sin derechos de ninguna índole. Y las fotos son espeluznantes de ver a esos pobres hombres de ahí nada más en calzoncillos y pegados unos con los otros. Y no se levanta el estado de excepción después de yo no sé cuántos meses. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y Osiris Luna, que es el director de cárceles, es una de las personas más populares de El Salvador con un canal de TikTok y varias cosas. Este, don Constantino, permítame ir a la pausa. Nos quedan, pucha, ¿cómo vale el tiempo? Como 14 minutos del programa. Voy a ir a la pausa y regresamos para hablar de los últimos dos temas de la encuesta, que tienen que ver con la labor del presidente Chávez y con el apoyo popular que hacia el presidente Chávez. Vamos a la pausa. Regresamos con más de matices. Eso está pasando en Hungría, ha pasado en Polonia, ha pasado en América Latina. Este, eh, lo remito al Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, un estado de excepción ilimitado y utilizando las reglas de la democracia en su extremo, porque ¿qué resulta? Que el señor gana las elecciones y las gana bien, goza de alta popularidad y además gana la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa cambia todos los tribunales. El primer objetivo del autócrata es capturar los poderes judiciales y destrozar los poderes judiciales. Y esos nuevos tribunales le dan adhesión, acuerpan una decisión de meter 56.000 personas a la cárcel sin derechos de ninguna índole. Y las fotos son espeluznantes. La radio de Costa Rica, seguimos en Matices. Gracias por estar con nosotros. Don Constantino Urcullo nos acompaña el día de hoy. Cuando yo leo los informes de las encuestas y particularmente la de Sid Gallup para el grupo Repretel, siempre intento como formularme las respuestas como si estuviera hablando con un amigo del cole, que no esté metido necesariamente en eso. Entonces, porque el 3 dice lo mejor para el pueblo. ¿Con qué frecuencia cree usted que don Rodrigo Chávez hace lo mejor para el pueblo? Y entonces yo intento resumirlo en si la gente cree que es un tipo bien intencionado o no, ¿verdad? Y el resultado es que el 74% cree que siempre hace lo mejor para el pueblo, o sea, que siempre quiere hacer lo mejor para el pueblo, y el 20% dice que casi nunca. Y eso se pega con el apoyo a la aprobación de la labor del presidente Chávez, que anda en un 76%, muy alta, versus 19. En la encuesta de septiembre, de Sid Gallup le había dado 85. Es Sí. decir, hay una disminución de 9 puntos, es una disminución importante, pero innegablemente sigue siendo muy alta la aprobación de la gestión del presidente Chávez, don Constantino. Sí, claro, claro que sí. Digamos, a mí me gusta mucho lo que usted señala porque ve las dos caras de este cuadro de la encuesta de Sid Gallup, ¿verdad? Una es que la aprobación es muy alta. Y creo que ellos dicen que es la aprobación más alta en 43 años que ellos tienen de hacer encuestas y no lo dudo. Pero también hay que distinguir la otra dimensión del tema. Es que en septiembre tenía un 85 y ahora tiene un 76. O sea, hay una disminución del 9%. Eso es normal, digamos, la disminución. ¿Por qué? Porque nadie, digamos, nadie puede pretender ser presidente de una república y de que el ejercicio del poder no lo desgaste. Digamos, salvo circunstancias excepcionales, va a haber picos muy altos, como el que tuvo Carlos Alvarado en marzo del 20, cuando empezó la pandemia. Pero lo normal es que el ejercicio del poder desgasta porque se cometen errores, porque se van ministros, porque hay escándalos, porque no somos perfectos como seres humanos y los políticos no lo son. Pero ahí yo creo que el tema está en lo que comentábamos al inicio. Bueno, es un señor que empieza su gobierno y no hay grandes movimientos sociales en contra del gobierno. Entra con
una sensación de sorpresa y además con un voto castigo, que es el que lo lleva a la presidencia. ¿Cuál es el voto castigo? A la clase política tradicional. ¿Ah? A la clase política tradicional, incluidos los dos partidos más viejos e incluido el PAC que desaparece del escenario político. Porque la gente que, este, todo el malestar de la pandemia, el malestar del desempleo que estaba en el 12, que era muy alto al inicio de la pandemia, se lo echa en la cara a los políticos tradicionales. Y de pronto aparece un señor que no es político tradicional, que dice que va a castigar a los políticos tradicionales, y entonces la gente vota masivamente por eso, porque la gente se ilusiona. Este, y yo lo digo no con relación a este gobierno, sino es una frase de mi profesor, don Rodolfo Cerdas, hace muchos años. Decía que hay momentos en la historia de las sociedades en la cual ya la gente no cree en nada, pero es capaz de creer en cualquier cosa. Cuando las clases políticas cometen los errores que ha cometido nuestra clase política, y yo he sido parte de la clase política y asumo esos errores, no juego de angelito, este, cuando se cometen esos errores, la gente pierde la esperanza, se desilusiona, y entonces de pronto aparecen profetas, líderes que le dicen, te vamos a cambiar las cosas al 100%, y la gente les cree. Y entonces yo creo que don Rodrigo se vio beneficiado de ese fenómeno. Un hombre que era totalmente algo inusitado, porque había estado 30 y pico de años afuera del país, no tenía experiencia en el manejo de la cosa pública, se montó sobre un partido taxi y bueno, gana las elecciones. Eso le dio, como se dice, un empuje enorme, un boost, como se dice en inglés, enorme, y él ha disfrutado de eso, de una luna de miel larga, porque la gente estaba cansada realmente de todos los errores de todos los partidos y quería algo nuevo, tan simple como eso. Vea qué interesante cuando uno le pone un foco a esa pregunta, bueno, a mí me parece interesante, sobre la aprobación de las labores, y uno dice, bueno, está bien, tiene un 76, pero yo quiero saber quiénes son los que lo apoyan. Cuando Sí, uno ve la división hombre-mujer o masculino-femenino, realmente es muy parecido. 81 en hombres aprueba, 16 desaprueba, 71 en mujeres, 22 desaprueba. Ahí está parecido. Pero también en educación, en primaria, 73 lo aprueba, 81 en secundaria y 71 en educación superior. Y la desaprobación más alta la tienen en gente que tiene educación superior, sí, claro. porque creo que le podrían criticar un poco algunas actitudes que podrían considerarse tensas para un sistema democrático. Sí, claro. Yo diría que es normal eso, porque, bueno, la gente que tiene educación superior tiene más elementos de reflexión conceptual y visión e información. Volvamos al muchacho de Virricito. El muchacho de Virricito lo que está preocupado es porque le van a dar una capacitación la semana entrante y a lo mejor entra en, en la admisión a una de las empresas de zonas francas de Cartago. El muchacho de Virricito está en eso todo el día, no tiene tiempo para escuchar matices, no tiene tiempo para ver las noticias al mediodía. La Nación, El Financiero y otros periódicos les resultan muy caros, entonces, en cambio, la gente con educación superior tiene esas oportunidades de informarse mejor y reflexionar un poco más. Yo lo explico por eso. Y en el tema de las preferencias partidarias, de el PUSC, un 84, bueno, digo, lo evidente, del Partido Progreso Social Democrático, su partido, lo apoya el 97%, hay dos que no. Del PUSC es el 84% y de Liberación es un 61%. Por supuesto que es la oposición política más numerosa, entonces es normal que sea el que menos lo apoya. Pero si le vuelvo a poner el foco
sigue siendo más de la mitad de gente de Liberación que apoya la decisión del presidente Chávez. Claro, pero esto hay que interpretarlo, digamos, teniendo en cuenta qué son las afiliaciones partidarias, que es el otro cuadrito que usted tiene por ahí. Es decir, el 67% de la gente no tiene partido. ¿Ah? El partido más grande es el de los sin partido. Y en ese sentido, estamos ante un fenómeno de lo que yo llamo en un artículo que estoy escribiendo, la disolución del sistema de partidos en Costa Rica, la dilución. Desaparece el PAC, aunque ahí tiene alguna cuestión, pero Liberación tiene el 13%, el partido del presidente, que no sabemos si sigue siendo el partido Progreso Social Democrático, porque doña Mayulia Ortega está formando un partido que se dice que es el auténtico rodriguista. O sea, el considerar qué es lo que hacen los partidarios, pues no pareciera tan importante como meterse en esa eh, caja del 67% que no tiene partido, Randa. Don Constantino, y en los 3 minutos que nos quedan, sí, es el presidente, vamos, para decirlo bien, es el presidente a los 8 meses de gobierno con la popularidad más alta de los últimos 43 años. Y no es que hace 43 años hubiera otro más popular, es que no se medía. Eh, Seguido por Oscar Arias en su primer gobierno, y no recuerdo cuál es el otro. Sí, no, el segundo es Oscar Arias en su primer gobierno. Chávez, digo, ojalá aproveche muy bien esa popularidad que tiene, porque es muy alta. Sí, ya la puede industrializar bien o la puede industrializar mal, digamos, en el sentido de que tiene que cuidar, eh, no puede seguir, yo lo decía en una entrevista que me hacían el otro día, el presidente debe esa popularidad a que realmente puso las marchas a toda velocidad durante la campaña electoral, iba en cuarta a 100 kilómetros por hora y bueno, pero entró a gobernar y ya en gobernar las cosas se ponen un poco más difíciles. Usted no puede subir una cuesta con las dificultades de deuda externa, de proyectos de ley en Asamblea Legislativa en cuarta, tiene que cambiar de marcha, porque una es la marcha con la que se ganan las elecciones y otra la marcha con la que se gobierna. Hay cuestas, hay precipicios donde tiene que compresionar usted, y yo creo que mentalmente y políticamente el presidente está frente a ese dilema. ¿Sigue en cuarta o empieza a cambiar a segunda para subir una cuesta empinada, que es la del 2023, donde a usted le dicen todos los economistas que el crecimiento va a ser entre el 2,3 y el 2,9 el año entrante? O sea, no va a ser tan fácil la percepción y la realidad económica del país como lo fue en el 2022. Voy a aprovechar un minuto para esto. Cuando la popularidad más alta o la aprobación es más alta, las expectativas son más altas, lo Ujú. que hace preocuparme a mí de que si las cosas no salen bien en un año difícil, como usted lo acaba de plantear, la frustración es todavía más alta. ¿Cómo ve ese manejo, Constantino? Eso es posible, que no lo sepa manejar y eso, si no lo sabe manejar, estaría mal para el país. Tiene que usar su capital político de una manera positiva. Creo que no puede perder el tiempo este, en, en broncas superficiales e innecesarias. Y debería ser, a mi juicio, lo que hizo con la cuestión de los eurobonos, que aunque sea en términos de la gran masa secundaria, lo que debería hacer es, bueno, negociar. Digamos, él planteó 6.000 millones y la gente le decía, no, 6.000, no, 3.000. Mandó a doña Natalia y a don Nogui a negociar a la Asamblea Legislativa y bueno, en la Asamblea le cedieron eh, este,
que no fueran los 3.000 millones que pedían algunos y lograron que el aumento de los eurobonos fuera nada más a 5.000 millones de dólares y escalonado. Y vea que alguna razón tenían cuando, sin que se hayan entrado los eurobonos en estos momentos, ya hoy los periódicos dicen que había plata para pagar los 1.000 millones de dólares que hay que pagar el 26 de enero. Entonces yo creo que el tema es negociar, conversar, asumir la circunstancia con tranquilidad y, no, y ver que el tema no es una, el enfrentamiento, sino el entendimiento. Ahí podría aprovechar de muy buena manera su capital político. Don Constantino, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha estado muy interesante y el tiempo se va volando, literalmente. No, no, gracias a usted, Randall, y no me pidió canción. No, ya le voy a pedir canción, no se preocupe. Esa es la última pregunta. ¿Con cuál canción? ¿Tiene ya la de Shakira contra Piqué? De fijo. Esa es la que necesito yo. La sesión 53 de Bizarrap. Necesito escucharla porque no la he escuchado, así es que este, necesito esa canción. Será Bizarrap y Shakira. Tenía que pasar. Quienes despidan matices. Feliz tarde a todos. Gracias, don Constantino. Gracias a usted, Randall.